Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Que el Señor llene hoy sus vidas de su luz, su gracia y su misericordia, ayudándolos en el caminar de fe que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre, hoy te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos conocerte y conocerte cada día más. Hoy estamos reunidos en tu nombre y a la luz de tu palabra, pidiéndote que hoy te glorifiques en medio de nosotros, enseñándonos a vivir por fe. No hay otra vida para nosotros. Así lo estableciste. Y queremos pedirte que aumentes nuestra fe y que en la medida que hoy quienes me escuchan van con sus corazones y con sus oídos escuchando la palabra de Dios, quiero pedirte que brote una fe creciente, que aumente, que se robustezca y transforme sus vidas. Nos has creado para tu gloria, nos has creado para vivir para ti, y nuestros corazones no hallarán reposo ni descanso, sino únicamente en ti. Entonces enséñanos a tener esa clase de fe que viene de los cielos, esa fe obediente, esa fe que cambia todo alrededor, esa fe que primero nos cambia en nuestro interior, esa fe que nos lleva al cumplimiento de tus propósitos, esa fe que nos lleva a ver y abrazar las promesas que tú nos haces en Cristo Jesús. Hoy nos disponemos para escucharte, para aprender de ti, para ser iluminados por ti. Así que, Padre, danos un corazón entendido, ojos abiertos, oídos abiertos, para entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar una muy breve serie, son solo 2 mensajes, que se llama Aprendiendo a vivir por fe. Aprender a vivir por fe es fundamental. La vida cristiana se trata de eso. No existe otra manera de vivir la vida cristiana, sino solo por medio de la fe. Para eso, quiero invitarlos a leer Romanos 1:17, que dice de la siguiente manera: La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios, por la fe vivirá. Como podrás darte cuenta, este texto nos está hablando de la buena noticia, es decir, el Evangelio. Y ese obviamente es el Evangelio de Cristo. En el Evangelio está revelado el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Es algo que empezó a suceder cuando Cristo vino y seguirá sucediendo, está sucediendo al día de hoy y seguirá sucediendo hasta la eternidad. Esto es básicamente el establecimiento, esta justicia es el establecimiento del reino de Dios. Está sucediendo, no ha sucedido del todo, pero va a suceder cuando Jesucristo regrese. Y esta justicia se está extendiendo, dice, por lo menos ahora en nuestro presente, se está extendiendo de los que creen, vamos a numerarlo acá, a los que van a creer. Yo estoy leyendo aquí en la Nueva Traducción Viviente, si no estoy mal, y en esta versión nos dice que se está extendiendo de los que creen a los que van a creer.
pero en otras versiones como la Reina Valera o la Nueva Biblia Latinoamericana dice que el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Que va de una fe a otra, es decir, podemos aplicarlo de diferentes maneras. Cuando yo estoy creyendo y estoy aplicando el Evangelio a mi vida, el propósito de eso es que otros se vean beneficiados de esa fe que está creciendo en mí, de esa revelación de la justicia de Dios que está formándose en mí. Y esos otros, a la vez, cuando reciben esta revelación de la justicia de Dios, su fe crece, y crece para que otros, a su vez, también sean edificados en su fe. Eso sería de acuerdo como lo tiene la nueva traducción viviente. Pero otra manera de verlo, y no difiere en lo absoluto, es que tenemos nuevos niveles de fe constantemente. Es decir, yo tengo un nivel de fe y pretendo edificar a algunos de los que me oyen, haciendo que su fe aumente. Pero eso no significa que yo tenga la fe perfecta. Yo también necesito que mi fe sea perfeccionada, y eso va a suceder en la medida que yo siga profundizando en la palabra, y en muchos de esos casos es por la edificación que proviene de otros hacia mí. Entonces, lo que nos interesa entender en esto es que la vida cristiana se trata de ir de una fe a otra fe a otra fe, y de ir ascendiendo y creciendo en la fe. Por esta razón, aquí al final, si podemos ver, dice, como está escrito, el aprobado por Dios, por la fe vivirá. El aprobado por Dios es una manera de decir el cristiano. No se espera esto de otra persona. Se espera que el cristiano viva por la fe. Entonces, mi propósito al compartir esta palabra contigo es que aprendas a vivir por fe. No hay otra manera de vivir. No hay para el cristiano otro camino sino el de la fe. Nuestro camino es el camino de la fe. En la medida que nuestra fe crece, vamos comprendiendo más el Evangelio. Y en la medida que vamos comprendiendo más el Evangelio, nuestra vida va siendo transformada. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que depende de tu nivel de fe. De eso depende la transformación de tu vida. Cuando una persona dice tener fe, pero su vida permanece completamente inactiva, estancada espiritualmente o incluso decayendo espiritualmente, significa que su fe no está creciendo. Pero cuando una persona está siendo transformada, está creciendo espiritualmente, su vida está siendo cada vez más útil en las manos de Dios, el propósito de Dios para su vida se está cumpliendo cada vez más, significa que esta persona está creciendo en la fe. Dicho de otro modo, una persona que vive por fe es una persona cuyos pensamientos, cuyas emociones y cuya voluntad son transformadas a la imagen de Cristo. Cuando eso sucede en la vida de una persona, podemos ver que está viviendo por fe. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es el único medio por el cual nosotros tenemos garantizada la transformación de nuestra vida y el cumplimiento de nuestro propósito en esta tierra. Y por ende también la llegada al cielo, al reino de Dios en la eternidad, es decir, la culminación de nuestra salvación. Entonces todo se trata de fe. Todo se trata de fe en la vida cristiana. Y para eso vamos a intentar ver la definición de fe y profundizar un poco en ella que tenemos en Hebreos 11:1. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos aquí lo siguiente. La fe es certeza y convicción.
son palabras sinónimas. Pero a la vez estamos hablando de algo que se espera, por un lado, y también de algo invisible. Entonces, vivir por fe es vivir viendo lo invisible, pero no solo viendo lo invisible. Yo podría pensar en la siguiente definición. Creo que fe es creer lo imposible y obedecer al invisible. Creo que esa es una buena definición de fe. Creer lo imposible y obedecer al invisible. Si te das cuenta, tener fe no es sencillamente aceptar unas verdades religiosas o tener una actitud positiva frente a las circunstancias difíciles de la vida. Es mucho más que eso. Es creer lo imposible y obedecer al invisible. Y hoy vamos a hablar acerca de eso y cómo eso influye en nuestras vidas para que sean transformadas. Y quiero que pienses en esto. Si tener fe se trata de esperar, como lo veíamos en el texto, estamos hablando de algo que no ha sucedido, o sea que la vida cristiana tiene un motor que está enfocado en algo que no ha sucedido, pero también en algo que no puede ver. Y ese es el motor de la vida cristiana. El motor de una vida de un ser humano común puede ser los hijos. No es que los hijos son el motor de mi vida. No es que mi profesión es el motor de mi vida. Mis sueños son el motor de mi vida. Pero en el cristiano ni la familia, ni los sueños, ni las aspiraciones, ni la profesión son el motor de nuestra vida. El motor de nuestra vida es algo que esperamos, que no ha sucedido aún, y es algo que no podemos ver. En otras palabras, el cristianismo es una vida entre dos mundos paralelos, el mundo visible y el mundo invisible, el mundo material y el mundo espiritual. No estoy hablando del mundo real y el mundo ficticio. No, nosotros creemos que ambos son mundos reales y están unidos. Nosotros vivimos en medio de dos mundos paralelos, un mundo espiritual y un mundo natural, un mundo material. Y cuando un cristiano cree realmente, vive realmente entendiendo y creyendo esa realidad, sus decisiones son afectadas, sus sueños son afectados, sus ambiciones, sus aspiraciones, su profesión, sus metas, todo es afectado, todo es transformado, porque él ya no puede vivir como el resto del mundo vive. Vamos a ver unos ejemplos de fe en la Biblia y vamos a intentar aplicarlos a nuestra vida. Tengamos en cuenta esto y por qué esto es importante. Porque quizás tu vida se ha dejado apagar por la cotidianidad, por la monotonía natural, digámoslo así. Entonces, hoy en día todo el mundo ¿cómo vive? La vida consiste en levantarse, ir a estudiar o ir a trabajar, asumir las responsabilidades, tener algunas relaciones sociales, volver a la casa, compartir con los seres queridos si es que vives con alguien, dormirse y al día siguiente volver a empezar lo mismo, esperando que eso implique un progreso en su vida terrenal. Y ese progreso significa mejor trabajo, mejor salario, mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Todo gira en torno a lo terrenal, a lo presente. Y si tú estás viviendo así, pero además de eso le añades, no, y yo en las mañanas oro y leo la Biblia y por ahí comparto publicaciones de la Biblia y por las noches también oro
y los fines de semana voy a la iglesia, o como en estos tiempos me conecto en los sermones de la iglesia y escucho música cristiana de vez en cuando, pero en últimas tu vida se trata de ese círculo, de ese ciclo que te acabo de mencionar. Entonces sencillamente tú no estás desarrollando tu fe, no estás viviendo por fe, no estás viviendo sino por lo que puedes ver, en vez de vivir por medio de lo invisible, de lo espiritual, de lo que estás esperando. Si tú vives de esta manera equivocada, no vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Vas a ser como muchos cristianos que yo he conocido, y a mí me aterra llegar a ser esa clase de cristiano. Y es que se me pasó toda la vida y llegué a viejo siendo el mismo cristiano. El que se sienta en la silla de la iglesia, escucha la palabra, y qué palabra tan bonita como me ministró, amén, gloria a Dios, doy mi diezmo, me congrego fielmente, pero no fui una vasija de honra en las manos de Dios, no fui una herramienta útil en las manos de Dios para la salvación de las personas, para la restauración de vidas, para la transformación de sociedades, para mostrar el reino de Dios. No, pasé y ya, no fue más. Entonces, no quiero que eso pase con tu vida, no importa la edad que tengas. No importa ni siquiera cuántos años lleves en el cristianismo. A partir de hoy tú puedes empezar a vivir por fe. Y si has vivido por fe, pero tu fe se ha quedado de pronto estancada, mi esperanza es que este mensaje te ayude a desarrollarte. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es vivir por fe. En Marcos 5, 25 al 34 nos habla de la historia de la mujer que padecía de flujo de sangre. Dice así la Biblia: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Versículo 31. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y miren la respuesta de Jesús: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Yo me pregunto, ¿qué clase de fe es esta? Esto no quedó escrito para que nosotros digamos: ¡ay, qué historia tan bonita! Tan bella esa historia, como esa mujer fue sana. No, esto está escrito para nosotros, para que aprendamos a creer, para que aprendamos a creer lo imposible y a obedecer al invisible. Ahorita nos estamos enfocando en el primero, que es creer lo imposible, ¿vale? Estamos hablando de esto, creer lo imposible. ¿Y cómo sabemos que esta mujer creyó lo imposible? ¿Dónde está la fe de esta mujer? En que ella, al ver a Jesús, se dijo a su corazón una cosa increíble, maravillosa. En el versículo 28, que era lo que yo subrayaba ahorita, dice: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y quiero que pienses en lo que leíamos de Hebreos 11:1. ¿Este sanaré qué es? Certeza. Ella está teniendo certeza de algo que no puede ver. Ella que estaba viendo que estaba enferma. Ella que estaba viendo a Jesús, al que decían que había hecho muchos milagros, pero ella quizás no había visto alguno todavía, porque dice ahí que cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él. Probablemente ella no había visto un milagro. Entonces, ella
se acerca y se dice a sí misma, ni siquiera la fe de ella es tan grande que ni siquiera piensa que decirle a Jesús, Señor, sáname de mi enfermedad. Tengo tal enfermedad. Yo no sé si ella de pronto fue que quizás se sentía avergonzada de decir la enfermedad que tenía. No lo sé, eso ya serían conjeturas. Pero la fe de ella no la lleva a decirle, Señor Jesús, ven y sáname, sino si tan solo toco su manto, seré sana. ¿Dónde está lo imposible aquí? ¿Dónde está la fe aquí? Ella está creyendo, ella no está siendo supersticiosa, y ahorita vamos a hablar de eso. Ella no está creyendo que el manto de Jesús tenga poder. No, ella no está poniendo su fe en el manto de Jesús. Ella está poniendo su fe en Jesús. Ella está creyendo, si yo sé que aunque toque su manto, algo pasará en mí y seré sana. Yo no sé si había otras personas allí con alguna enfermedad, pero mucha gente lo estaba tocando y no estaba pasando nada. O sea que el truco no era tocarlo. El truco no era tocarlo, y por eso uso la palabra truco, porque a veces nosotros queremos buscar la receta mágica para que pase un milagro en mi vida. Es que ¿dónde está el botón de activar milagro, sí? No existe tal botón de activar milagro. Existe es Jesús, el Todopoderoso, dispuesto a hacerle bien a aquellos que creen en Él. Y esta mujer creyó que con tocar el manto iba a ser sana, y así fue. Ahora, ¿por qué hablaba de que esta mujer no estaba siendo supersticiosa? Porque estoy diciendo que los cristianos creemos en lo invisible. Creemos en lo imposible y obedecemos al invisible, pero creer en lo imposible es en cierta manera creer en lo invisible. Pero no significa que los cristianos seamos los únicos que creemos en lo invisible. Hay muchas personas que creen en lo invisible y son las supersticiosas. Y los cristianos no somos llamados a ser supersticiosos. Por ejemplo, en algunas religiones existe que si yo tengo algún problema económico, debo hacer tal cosa o acudir a tal Dios. Pero si tengo un problema sentimental, debo acudir a este tal otro Dios. El Dios del amor, el Dios de la prosperidad, el Dios de la salud, el Dios de los niños, el Dios de los camioneros, el Dios de esto y lo otro. En la misma religión católica existe eso, solo que de una forma camuflada. El santo o la virgen de las mujeres embarazadas, el santo o virgen de los novios, el santo o virgen de las cosechas, de los cultivos, de la prosperidad, etc. Eso es superstición, eso no es fe. ¿Cuál es la diferencia entre superstición y fe? La fe consiste en un objeto, que es Cristo. La superstición consiste en mi bienestar. Por lo tanto, como lo que me interesa es mi bienestar, yo acudo a lo que sea que me digan que sirva. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, no, si se va a ir de viaje, por esa zona tiene que ir y hacerle, ponerle velitas a la Virgen de no sé qué para que la Virgen lo proteja, ¿sí? Pero si usted tiene otro problema, vaya a la otra Virgen de no sé qué o al otro santo o haga esta otra cosa. Entonces no me interesa el objeto de la fe, sino el sujeto, o sea, yo. Me interesa es mi bienestar, que todo me salga bien. Eso es superstición. Que es lo que hoy en el mundo de las redes sociales se ve con algunas publicaciones que dice, por ejemplo, ustedes seguramente las habrán visto, comparte esta publicación y Dios hará el milagro. Comparte esta publicación a tantas personas y esta noche recibirás un milagro. En el mundo evangélico, traiga este pacto y recibirá un milagro. Traiga esta ofrenda y recibirá un milagro. Los que compartan esta imagen o el que necesite un milagro escriba amén, ¿sí? Como si por escribir amén algo sucediera. Eso es superstición, eso no es fe. Y eso es una persona que está creyendo en lo invisible, pero está creyendo en lo invisible de una manera muy diferente a la que Dios nos concede por medio del Evangelio en la Biblia. Entonces la diferencia entre superstición y fe es que la fe no es que yo quiera. El mejor ejemplo es
el genio de la lámpara. Si tú ves este pasaje de la mujer y yo quiero motivarte a que creas en milagros, yo quiero motivarte a que tú empieces a tener esta fe de decir, yo creo en lo imposible, yo creo que tú puedes hacer estas cosas en mi vida, Señor, yo creo y yo voy a orar y yo te voy a pedir por esto y te voy a pedir y voy a orar por este milagro, por esta sanidad, por esta restauración en mi vida, Señor. Yo te invito a que creas en eso, pero no es para que te conviertas en una persona supersticiosa. ¿Cuál es la diferencia? Todos ustedes conocen la historia de Aladino y el genio de la lámpara, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el supersticioso cree que Dios es como el genio de la lámpara. Entonces, en el genio de la lámpara, el genio está a mi servicio y él me va a conceder mis deseos, los que yo quiera. Lo único que tengo que hacer es pedírselos y él me los concede porque él está a mi servicio. La vida cristiana no es así. La vida de fe es muy diferente a eso. La vida cristiana es que tú estás al servicio de Dios y por esa razón y por el cumplimiento de esos propósitos, Dios está dispuesto a hacer milagros en tu vida. No todos los que tú quieras, los que Él quiera hacer, pero todos los que Él haga en ti los va a hacer por medio de la fe. Entonces, no es una lámpara de genio. Si tú te das cuenta, en este caso, esta mujer estaba, y lo podemos ver en el texto, aquí en el versículo 25 dice que por 12 años había padecido esta enfermedad, número 1. Número 2, había pasado por muchos médicos. Número 3, había gastado todo el dinero. Todo lo que tenía, sin provecho alguno. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que era humanamente imposible. Esto de la fe no es como que, hoy me dio pereza de cocinar. Señoras, que me aparezca en la cocina un churrasco bien asadito, Señor. No, mentiras, 3/4, Señor, porque hoy tengo pereza de cocinar. No estamos hablando de eso. Lo que le pidas a Dios, Él te lo hará. No. Estamos hablando de sanidades, milagros con propósito. Es con propósito. No es que yo quiero que Dios me haga esto para hacerme la vida más cómoda, o para que yo evite el sufrimiento, o sencillamente para que me dé lo que yo quiera. No, tiene que tener un propósito. Entonces, si tiene un propósito, yo te animo, ve y pídele al Señor un milagro. Si tú estás pasando por una enfermedad y ves que muchas cosas dependen de tu salud y ves que tu propósito de vida depende de tu salud y ves que el llamado de tu vida depende de tu salud, entonces pídele al Señor un milagro, no dudes. Ve y pídele al Señor y pídele al Señor. Él es todopoderoso para sanarte. Puede que haya casos donde el Señor haga las maneras de una forma diferente, pero Dios es un Dios de milagros. Y si esto quedó escrito es para que creamos. Por eso Él le dijo en el versículo 34, y miren cómo la llama: hija, tu fe te ha sanado. A Dios le agrada la fe. Hay muchas corrientes dentro del cristianismo que como que no les gusta hablar de milagros porque tienen miedo a que uno se vuelva como ese cristianismo de la prosperidad, que solo habla de milagros y sanidades y prosperidad y éxito en términos de este mundo. No. Pero por el hecho de que existan esos movimientos que han distorsionado el evangelio no significa que entonces yo ya no crea en milagros. No significa entonces que yo ya no crea en sanidades, que Dios pueda hacer cosas maravillosas por medio mío, por medio tuyo. Dios las puede hacer. Y yo te invito a que creas, porque no te estoy hablando de mi emoción ni de lo que a mí se me ocurra, es lo que la Biblia nos está diciendo. Hay milagros para ti. Pero no son para ti, para tu comodidad, para que se cumplan todos tus sueños, sino para que tu propósito en esta tierra se cumpla en la obediencia al invisible. Y de eso vamos a hablar a continuación. Habíamos dicho que una definición de fe que yo estaba planteando es que la fe es creer lo imposible y obedecer al invisible.
Ambas cosas van de la mano y podemos llamar lo que es vivir por fe. ¿Bien? Y hablamos de creer lo imposible y pusimos este ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Ella fue sana, incluso el Señor dice que sintió que salió poder de su cuerpo, porque por la fe esta mujer fue sanada. Entonces, el primer llamado es eso, cree en lo imposible. Si tú estás viviendo el ciclo de vida que te decía que es igual a los de todo el mundo, yo digo, ¿y dónde está tu fe? Muéstrame que estás viviendo por fe. Muéstrame que tú estás viviendo creyendo en cosas imposibles. Muéstrame que tus decisiones, tus sueños, tus planes están siendo dirigidos, están siendo catalizados, están siendo potencializados por creer en lo imposible. Hay personas que creen en el salario quincenal. Hay personas que creen en el cheque. Hay personas que creen en las palabras de la gente, en los negocios que la gente les promete. Pero Dios nos ha mandado a ir por encima de esas cosas, a creer en lo imposible. Y así todas las demás cosas servirán para el cumplimiento de nuestro propósito. Entonces ya hicimos una diferenciación entre fe y superstición en cuanto a esto de creer lo imposible. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de la definición, que es obedecer al invisible. Y esto me lleva a hacer otra diferenciación, y es que no solo existe gente con fe y gente supersticiosa, no, existe un tercer tipo de persona, y es la persona incrédula. Es decir, la persona que no cree en lo invisible, que no cree en lo imposible, o por lo menos dice creer, pero vive como si no fuera así. Entonces vamos a enfocarnos en eso. La persona supersticiosa es la que busca hacer algo a ver si le ocurre el milagrito, que hablábamos de las vírgenes, de los santos, de los pactos, de compartir la publicación del marranito de oro, a ver si con eso me llega la prosperidad, o poner el gatico con el bracito así, o la mata de sábila, o el espejito de no sé qué. Superstición. Existe ese tipo de persona, pero también existe el tipo de persona que dice, para eso tengo cualidades, para eso yo tengo habilidades. Yo tengo que hacer lo que está a mi alcance. Yo lo hago, yo lo controlo. Uno tiene que moverse. Y lo dice en el contexto de no acudir a Dios. O de creer que acudir a Dios es esto y lo que yo hago es esto. ¿Sí? O sea, yo pongo el 90% y Dios que me ayude ahí con el 10%. No. Súper diferente a la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de esfuerzo, pero una vida donde yo creo que Dios hace el 100 en mi vida. Y por eso es que soy esforzado. Y por eso es que en lo imposible oro por un milagro. Y en lo posible me esfuerzo por hacer las cosas, pero no en mi esfuerzo humano, ni en mi arrogancia, ni en mi creer que es que yo puedo, sino en mi dependencia absoluta de Dios. Por eso es que un cristiano que vive por fe ora por todo. Ora por su trabajo, porque le vaya bien, porque sea honesto. Ora por su familia, ora por la salvación del mundo, ora por el clima, ora por la comida, ora por la provisión, ora por la salud, ora por las tentaciones, por ser librado del mal, ora por todas estas cosas. Esa es la vida de un cristiano. Un cristiano depende 100% de Dios, aunque se esfuerza, pero ese esfuerzo no es esfuerzo humano, de su propia confianza, sino un esfuerzo en la gracia de Dios, un esfuerzo en creer que Dios va a hacer algo por medio de él. Entonces la incredulidad es la que dice yo lo hago, yo lo controlo, y por lo general el que es incrédulo tiende a ver la vida de fe como una vida de superstición, pero no es así. Para eso vamos a ver el ejemplo de Abraham, que es un ejemplo de obediencia al invisible. Ya ahorita no vamos a enfocarnos en creer lo imposible, aunque hay muchas cosas imposibles que rodearon, muchos eventos imposibles que rodearon la vida de Abraham. Pero aquí vamos a ver es la obediencia al invisible, que es la otra cara de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. Dice así:
Por la fe, Abraham, al ser llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Acá hay una obediencia de fe. Pero ¿por qué digo obedecer a lo invisible? Dice así: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Era una tierra que le había prometido Dios, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob. Estos dos hombres también vivieron por fe, Isaac y Jacob. Ellos eran coherederos de la misma promesa. Son los hijos, el hijo y el nieto de Abraham, respectivamente. Pero miren la fe. ¿Por qué Abraham obedece? Porque esperaba la ciudad, versículo 10, esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. Él está esperando algo aquí y está convencido de que va a recibir algo que no ha visto, algo que Dios ha construido, y nos está hablando de algo que no está en esta tierra. Dice también por la fe, nos habla ahora de Sara. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Si se dan cuenta, la fuerza cristiana es producto de la fe. Recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Aquí está la fe. Consideró fiel a aquel que lo había prometido, es decir, a Dios, ¿no? Ella creía que Dios era fiel y tuvo un hijo que se está refiriendo al nacimiento de Isaac, que lo tuvo cuando ella tenía 90 años. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto, con respecto a esto, una descendencia. Aquí está, casi muerto se está refiriendo a Isaac, por todas las circunstancias que rodearon su vida, ¿no? Es decir, su nacimiento. Dice, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número estará la promesa. Como las estrellas del cielo en número, e innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Esto fue lo que Dios le prometió a ese viejo Abraham. Era un viejo, tenía 70 y pico de años cuando él recibió esta promesa. Pero mire qué pasó. Todos estos, ¿quiénes? Abraham, Isaac y Jacob, Sara incluida, murieron en fe. Y atención a esto. Sin haber recibido las promesas. Aquí puede alguien ya estarse desinflando y diciendo, pero entonces ¿para qué sirve vivir por fe si no voy a ver las promesas? Cuando uno piensa así es porque tiene sus ojos muy puestos en lo terrenal. Porque estás esperando que todas las promesas de Dios se cumplan aquí. Y quiero decirte algo, unas maravillosas promesas se van a cumplir aquí, pero las mejores se van a cumplir después. Y por eso te decía que la vida cristiana tiene un motor, y es un motor que está esperando algo que no se ve, y es la vida después de la muerte. La vida cristiana correcta, la vida cristiana normal, es una vida que vive con la esperanza de la eternidad y de estar en el reino de los cielos con el Señor y de gozarse en ese reino de Él, en esa gloria de su presencia, en un mundo sin dolor, sin pecado, sin muerte, sin aflicción, llenos de gozo, en la presencia de Él, salvos por siempre, conociéndole por toda la eternidad. Eso es lo que a un cristiano normal le motiva a vivir. El cristiano que le motiva a vivir cualquier cosa terrenal puede pensar que eso es lo normal. No, eso es lo normal para este mundo. Eso es lo anormal para un cristiano.
Entonces, volviendo aquí al versículo 13, vemos que dice que ellos murieron sin haber recibido las promesas, pero, importante este pero, habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Ellos no se fueron de esta tierra decepcionados, ellos se fueron felices de esta tierra, aunque no vieron todas las promesas cumplidas. ¿Por qué? Porque se reconocían como extranjeros y peregrinos, que es un sinónimo. ¿Dónde? En la tierra. Nuestra casa no está aquí. Por eso es que te digo, hermano, que vivir por fe cambia tu forma de ver la vida. Porque cuando para ti lo importante es lo que está sucediendo aquí entre estos 80, por mucho 90, 100 años de vida que tienes en la tierra y vives solo por eso, entonces tú no estás viviendo por fe. Para ti eso es lo importante. De ahí para allá, eso todavía no ha pasado, eso todavía falta harto, dices tú. Pero mañana puedes morir, hoy puedes morir. Y ahí es donde viene lo que es más real que esto. He escuchado a algunos autores que dicen que el mundo espiritual es incluso más real que el que estamos viviendo. Es como un bebé en el vientre de su madre. En el vientre de su madre ahí está todo lo que él conoce. Para él no existe nada más que eso. Él no se imagina que existe un mundo, toda una vida fuera de eso. Pero nosotros sabemos que sí. Por lo tanto, nosotros sabemos que aunque la vida dentro del vientre es importante, es mucho más importante la vida más allá del vientre. Por eso es que luchamos por respetar la vida, porque vale mucho cuando esta persona nace y tiene toda una vida por delante. Pero aún así, lo que acabo de decir solo está en términos terrenales. Nuestra vida en esta tierra es como la vida de un bebé en el vientre de su madre. Nosotros estamos solo aquí por un breve tiempo para después salir a la vida real. Y esa vida real, no estoy diciendo que esta sea real, sino que en comparación de importancia, de trascendencia, esa vida es mucho más valiosa y trascendental que la presente. Entonces lo que estoy queriendo decir es que cuando yo estoy pensando en que lo más importante es lo que viene después, entonces empiezo a mirar mis prioridades al vivir aquí. Porque solo hay dos caminos después de morir. Y uno es el infierno, en la condenación eterna, en ese lugar donde no es que Dios no esté, sino que Dios va a estar presente con toda su ira, sin un átomo de gracia y misericordia, sino 100% ira, castigando a todas las almas que le rechazaron en la tierra, y a los ángeles y a los demonios, son lo mismo, a los demonios, que se rebelaron contra él y van a ser castigados, dice la palabra, por día y noche, por los siglos de los siglos. Eso es aterrador. Y la otra alternativa es estar en el reino de Dios, estar en el cielo, donde no va a haber ni un átomo de ira de Dios, sino 100% misericordia, 100% gracia de Dios. Día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, cuando yo creo eso, definitivamente para mí es importante cómo estoy viviendo aquí la vida en la tierra, y entonces empezar a pensar únicamente en términos de mi trabajo, de mis sueños, de mi profesión, de mi familia, de mis problemas, de mis angustias presentes. No puede ser, yo ya no puedo vivir basado en eso, yo tengo que vivir basado en lo que viene, y por eso es que yo no puedo permitir que mis familiares se pierdan en el infierno, que mis amigos se pierdan en el infierno, que mis vecinos se pierdan en el infierno. Ya empieza a haber en mí un cada vez más creciente deseo de ser usado por Dios para la salvación de otros, porque estoy viviendo por fe. Por lo tanto, si lo que yo te estoy diciendo es algo muy ajeno a tu vida, la única causa de eso es que tú no estás alimentando tu fe, no estás viviendo por fe. Y hay algo que me angustia, y es que si no estás viviendo por fe, y la única manera como el cristiano vive es por fe, entonces, ¿qué te hace estar seguro de que realmente eres cristiano? Si el cristiano vive por fe. Es una reflexión que necesitas hacerte. No la evites, aunque pueda llegar a ser dolorosa, no la evites. Entonces vemos aquí, de vuelta al versículo 13,
que Abraham se consideraba en esta tierra como extranjero, como peregrino. Y dice el versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y este es el reino de los cielos, o el reino de Dios. Esa es nuestra patria. Y por eso es que Abraham no se fue decepcionado, aunque él mismo no hubiera poseído la tierra prometida. Y dice acá en el 15, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, es decir, en lo terrenal, si ellos se hubieran quedado pensando en lo terrenal, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque en realidad anhelan una patria mejor, la celestial. Es decir, bueno, aquí está, la celestial. Por lo cual, y esto es maravilloso, voy a ponerlo con verde. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Cómo estás viviendo tú la fe? ¿Qué podemos concluir de este mensaje? Este mensaje, como les había dicho, el título es Aprendiendo a vivir por fe. Y es significativo, porque si tú no vives por fe, tu alma se va a desperdiciar por la eternidad. Pero si vives por fe, vas a alcanzar una recompensa. Vas a alcanzar recompensas terrenales, pero también recompensas eternas. Y mira que eso le sucedió a Abraham. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Eso es maravilloso. Mira estos detalles, y con estos detalles vamos cerrando, creando una conclusión. Y es que Abraham obedeció al invisible. Él no fue incrédulo. La incredulidad dice, yo lo hago. Yo puedo hacerlo, yo lo controlo. La fe dice, tú puedes hacerlo por medio mío, ¿sí? O incluso sin mí. Piensa en esto. Dice la Biblia que Abraham salió a un lugar que no sabía dónde quedaba. Él pudo haber dicho, no, pero Dios, si me vas a dar una tierra, ¿por qué no me das esta en la que ya estoy? ¿Dios podía haberlo hecho? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque lo estaba llamando a obedecer. Por eso estoy diciendo que la fe es una obediencia al invisible. Te obedezco, no sé para dónde voy, pero te obedezco. Estoy teniendo fe. Después dice la Biblia en el versículo 9 que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Es decir, Dios le prometió la tierra de Canaán y efectivamente, Abraham vivió por muchos años allí. Pero entonces, ¿qué habría dicho la incredulidad? Bueno, Dios dijo que me iba a dar esta tierra, entonces, bueno, hay que ir a empezar a comprar. Voy a comprar un terrenito, pongo el ganado a producir y después compro otro terrenito que se multiplique el ganado y voy comprando otro y voy comprando otro y le voy a enseñar a mis hijos a hacer lo mismo hasta que se compren toda esta tierra. Porque pues Dios, ¿cómo me la va a dar? O sea, Él dice y yo le creo y hay que hacer. Hay que moverse. ¿Sí? Ahí estás confiando en tus capacidades. No, mira lo que dice aquí de nuevo. Dice que por la fe habitó como extranjero. Él no buscó apropiarse de esa tierra a su manera. Él estaba buscando el cumplimiento de la promesa. Entonces él vivió allí, como dice ahí, como en tierra extraña, en tiendas. Él vivió en tiendas. Él creyó que Dios le iba a dar esa tierra,
pero mientras tanto vivió obedientemente a las instrucciones que él le daba. Entonces, y en tercer lugar, Dios le promete descendencia. Y él dice, Señor, pero yo soy viejo y mi esposa mi esposa es estéril y también está vieja. Entonces, ¿qué hace el incrédulo? No, pues, si él dijo que yo iba a tener una descendencia numerosa, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo tener hijos, ¿sí? Entonces, mira el principio de la incredulidad. Mientras que la mujer del flujo de sangre se dio cuenta que no había nada que pudiera hacer y acudió a Jesucristo, el incrédulo toma eso para decir, bueno, yo voy a tener fe, pero en lo que sea imposible. En lo que sea posible lo hago yo. No, ese no es el camino de la fe. El camino de la fe es en lo que sea imposible, que lo haga Él. Y en lo que me sea posible, que lo haga Él a través mío. ¿Sí? Me voy a esforzar en su gracia. Señor, ayúdame. Señor, dependo de ti. Pongo en tus manos mi trabajo. Pongo en tus manos mi familia. ¿Cómo quieres tú que yo trabaje? ¿Qué clase de profesional quieres tú que yo sea? ¿Cuáles son los sueños que yo debo tener? ¿Para qué me sirven mis talentos? ¿Para qué son útiles mis talentos? ¿Cómo puedo con mis talentos cumplir el propósito que tú tienes para mí, Señor? ¿Cómo puedo yo esforzarme para que tus sueños se hagan realidad? Si te das cuenta, es totalmente diferente. Y Abraham en eso sí pecó por incredulidad. Porque Sara le dijo, pues, mi hijo, usted ya ve que yo no puedo tener hijos. Entonces vaya y se acuesta con mi sierva, que ahí de pronto eso es lo que Dios está esperando, hay que moverse. Entonces vaya y hágale, ¿sí? No es así. Y sí, él lo hizo así, él fue y se acostó con Agar y tuvieron a Ismael, pero la promesa de Dios no se cumplió por ahí. De hecho, de ahí surgieron muchos problemas, incluso generacionales. Entonces, él sí podía tener hijos, pero la promesa era que era con Sara. Y pasaron 25 años en los que su fe estuvo así, descendía, bajaba, pero cada vez iba de fe en fe, como decíamos al comienzo del mensaje de hoy, creciendo en fe en la medida, y esto es importante, que más iba conociendo a Dios, más fe iba teniendo. Y eso aplica para ti. Y por esa razón, cuando tuvo 100 años, tuvo a Isaac y sus promesas se cumplieron. Entonces, si te das cuenta, el llamado a vivir por fe no es un llamado a quedarme cruzados de brazos supersticiosamente y hacer esto a ver si resulta. Y yo me quedo acá cómodo y como hoy no voy a cocinar, entonces voy a esperar a que Dios me haga un milagro y me ponga un arroz con pollo allá en la cocina. No es así. Pero tampoco es la cara del incrédulo. Que dice, no, lo imposible dejémoselo a Dios, yo me esfuerzo acá por vivir en lo que yo pueda, y por eso es que sus vidas no logran ningún impacto, porque viven una vida en las fuerzas naturales. Trabajan como mulas, se dedican a vivir como cualquier otra persona de este mundo, y le dan gracias a Dios por la vida, y por la salud, y por el trabajo, porque hay, gracias a Dios que hay trabajo, pero sus vidas no logran ningún impacto en la fe de las otras personas. ¿Por qué? Porque ellos se basaron únicamente en sus capacidades, en lo que era posible para ellos. Entonces, yo quiero creer que Dios puede hacer cosas imposibles por medio de mis capacidades y por encima de mis capacidades. Yo quiero tener esa fe que cree lo imposible y obedece al invisible. Y esa es la fe que te invito a que tengas. Entonces, te invito a esto. Cree en Dios, conócelo cada vez más y cree y camina en sus promesas aunque mueras sin recibirlo todo. Aunque mueras sin recibirlo todo. ¿Por qué? Porque lo demás, lo que no recibas aquí, lo recibirás en la eternidad. Vive por fe, aunque aquí no recibas todo, porque lo que reste por recibir, lo recibirás en la eternidad. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que a nosotros, los cristianos, lo que más nos importa son las recompensas de Dios y entre esas, las que son eternas. Espero que puedas vivir por fe. Conoce más a Dios y Él hará grandes cosas en tu vida. Vamos a orar.
Padre, tú no nos has llamado a vivir un cristianismo que poco se diferencie de la vida de las personas de este mundo, Señor. Tú nos has llamado a vivir una vida creyendo lo imposible y obedeciendo al invisible, con una misión que va mucho más allá de los esfuerzos humanos, con una misión que va mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr, Señor. Y yo te pido que los que hoy me están escuchando, Señor, sean como esta mujer que acudió desesperada a ti creyendo que con solo tocar tu manto podía suceder algo increíble en su vida, Señor. Que así mismo como ella puso su fe en ti, Señor, no en tu manto, sino en ti, así mis hermanos pongan su fe en ti para sanidades, para milagros, para restauración, para progreso, para el cambio de sus propias vidas, para salvación de otros, Padre Celestial. Te ruego que sea destruido de la vida de cada uno de nosotros ese pensamiento egoísta centrado solo en el aquí y el ahora, o solo en construir para el beneficio de los míos a unos pocos años o décadas al futuro, Señor. Que podamos tener una mentalidad de reino, Señor. Una mentalidad donde yo voy a ser útil para tu gloria, para que muchos sean salvos, para que muchos sean transformados. Y no solo va a suceder el día de mañana, sino que desde hoy puedo empezar, Señor. Y por eso voy a hacer de mi profesión algo diferente. Y por eso voy a hacer de mi carrera, de mi trabajo, de mis estudios, algo diferente. Y por eso voy a hacer de mi relación con mi familia algo diferente. Y por eso mi vida va a ser diferente, Señor. En medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de la salud, en medio de la enfermedad, cuando sea de día y cuando sea de noche, porque lo que me mueve no es lo que veo, sino lo que no veo. Lo que me mueve no es lo que ya tengo, sino lo que espero tener, sobre todo en la eternidad, Señor. Oh Padre, danos ese corazón, Señor. Ese corazón que cree lo imposible y obedece al invisible, Señor. Glorifícate en nosotros, aumenta nuestra fe en la medida que vamos conociéndote cada día más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. En 8 días nos vemos con la segunda parte de este mensaje. Bendiciones para todos.